Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. Y por favor le pido que tenga su Biblia, si la tiene en el celular o física, que la tenga por ahí conmigo para que estemos leyendo, porque esto que les voy a enseñar hoy es fundamental para la iglesia en este tiempo. Es muy importante. Y quiero comenzar con una historia que es tal vez para ustedes muy básica, quizá un poquito elemental, un poquito infantil, predecible posiblemente, pero que nos va a ayudar a que los pueda introducir un poquito a lo que quiero enseñarles hoy. Se llama La historia de Pedro y el bosque prohibido. Escuchen esto bien. Una vez, en un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, había un niño llamado Pedro. El bosque era conocido por ser misterioso y peligroso. Los padres de Pedro y todos los adultos del pueblo advertían a los niños que nunca debían entrar en él sin un guía. Sin embargo, Pedro era un niño curioso y aventurero. Siempre se preguntaba qué secretos guardaba el bosque. Un día, mientras jugaba cerca del límite del bosque, Pedro vio una ardilla que corría entre los árboles. Sin pensar en las advertencias de sus padres, decidió seguirla, creyendo que sería emocionante descubrir lo que habría allí más allá. Mientras seguía la ardilla, Pedro se adentró cada vez más en el bosque. Al principio todo parecía maravilloso, había árboles enormes, flores exóticas y animales que él nunca había visto antes. Pero pronto el sol comenzó a caer y el bosque se volvió oscuro y tenebroso. Pedro se dio cuenta de que estaba perdido. En términos generales, ya estaba embalado. Desesperado intentó encontrar el camino de regreso, pero todo se veía igual en la oscuridad. Empezó a escuchar ruidos extraños y se asustó mucho. Después de lo que pareció una eternidad, Pedro se encontró con un anciano leñador que vivía en una cabaña en el bosque. El leñador lo llevó de vuelta al pueblo, donde sus padres estaban preocupadísimos. Aunque Pedro estaba agradecido de haber sido rescatado, sus padres estaban muy enojados. Le recordaron las advertencias y le explicaron que su desobediencia no solo había puesto en peligro su vida, sino que también había causado gran angustia a su familia y a los vecinos que lo buscaban. Termino la historia diciendo: Pedro aprendió la gran lección ese día. Comprendió que las reglas y las advertencias de sus padres no eran para limitar su diversión, sino para protegerlo. Ahora diga conmigo: el corazón de Dios frente a la desobediencia. Eso, dígalo bien fuerte, así con seguridad: el corazón de Dios frente a la desobediencia. Y quiero hablar y hacer énfasis en esto hoy, porque estoy seguro que Dios tiene una posición frente a la desobediencia del ser humano. Y Él hace algo frente a la desobediencia del ser humano. Por eso he llamado esta prédica hoy: el corazón de Dios frente a la desobediencia, que es un corazón implacable, pero a la vez un corazón misericordioso. Y hoy voy a hablar de esto. Dentro de 8 días voy a hablar del mismo libro de Jueces, pero basado desde otra perspectiva. Quiero llevarlos entonces por un pequeño recorrido por el libro de Jueces. ¿Cuántos han en algún momento leído el libro de Jueces? ¿Hay alguno aquí que lo haya leído? Los que no, pídanle perdón al Señor, arrepiéntase y vuelva hacia Él. No, mentiras. Pero este es un libro muy interesante. Y para algunos es como: ay, pero es que el libro de Jueces no se parece a los evangelios. Es que a mí me encantan los evangelios. Pero el libro de Jueces tiene una riqueza enorme, y es precisamente lo cual les quiero enseñar esta mañana. Quiero iniciar dándoles un poco de contexto entonces. Lo primero es que el libro de Jueces no tiene un escritor, es decir, no hay nadie que esté a la cual le hayan adjudicado el libro de Jueces. No se sabe quién es el autor, y algunos judíos creen que posiblemente fue el profeta Samuel, pero no hay algo que realmente nos muestre que sí fue él. Solamente como dato general, no tiene un escritor, como lo mismo que pasa con el libro de Hebreos. El contexto entonces del libro de Jueces nace desde la muerte de Josué. Es decir, está Moisés, ¿cierto?, que es uno de los líderes más importantes, que ha tenido los primeros libros de la Biblia al guiar al pueblo de Israel ¿cierto? Luego de Moisés queda Josué como líder principal, pero no había un rey que guiara al pueblo de Israel al propósito de Dios y que les ayudara a mantenerse en santidad y viviendo para el Señor. No había hasta ese momento. Estaba Josué,
y termina cuando comienza la monarquía a través del momento en que Samuel muere. Escuchen esto, perdón, Samuel unge al rey Saúl. Es decir, Saúl se convierte en el primer rey del pueblo de Israel que guía al pueblo, y de ahí en adelante conocemos lo que sucede a través de Saúl, David y toda la generación hasta Jesús, ¿cierto? Ahí como parafraseando, porque esta historia es muy larga y es muy profunda. Entonces hubo un lapso de tiempo más o menos de 350 años después de la muerte de Josué, donde no hubo reyes que ayudaran a gobernar al pueblo. Hubo un lapso, en ese tiempo algo pasó, no había nadie, y el pueblo, por supuesto, al no tener quien lo gobernara, empezó a perderse, como ha pasado muchas veces con el pueblo de Israel. No había quien pusiera el orden en el pueblo, no había quien mantuviera al pueblo en obediencia al Señor. Y todo esto que les estoy enseñando está ubicado en el primero y en el segundo capítulo de Jueces. Si ustedes quieren ir a estudiarlo, adelante, pueden ir allá para que lo estudien y pueden corroborar lo que hoy yo les estoy enseñando. Entonces, como les mencioné ahorita, estoy tratando de parafrasear para poder agilizar la historia. Me surge una pregunta en medio de todo esto, y es: ¿cuál fue el objetivo por el cual Dios levantó estos jueces en el pueblo de Israel? ¿Y cuál era la función de los jueces? Ahorita se van a dar cuenta, porque les voy a mencionar cuáles eran esos jueces y cuántos se levantaron. No eran reyes, tampoco eran superautoridades espirituales que sí cumplían una función, pero no eran reyes, eran jueces. Imagínate que no tuviéramos presidente bueno, la verdad es que perdón, no era el tema que iba a hablar. Esto hirió la susceptibilidad de más de uno. Imagínate que no tuviéramos presidente. Conocemos ya unas normas y unas leyes que ya están instituidas. Imagínate, o más bien conociendo esas leyes y esas normas, ¿cómo actuaríamos nosotros frente a esas normas y a esas leyes si las saltáramos por alto, si las pasáramos por alto? ¿Qué pasaría con la humanidad? Con Colombia específicamente. Si, por decir, una de esas leyes dice que no puedes asesinar a alguien, ¿qué pasaría si te saltaras esa ley? ¿Cómo estaríamos en el país? Yo creo que de alguna u otra forma todos y cada uno conocemos las normas y las leyes. Sabemos que no podemos evadir impuestos, porque si evadimos impuestos hay unas consecuencias legales. Si asesinamos a alguien hay unas consecuencias legales. Incluso si le somos infiel a nuestras esposas hay unas consecuencias legales también. Y esas consecuencias que estás avalado para separarte de esa persona. Es decir, hay muchas cosas que conocemos como ley, como norma. Pero el mundo y nosotros, el pueblo de Israel, frecuentemente nos saltamos esas normas. Como que no nos interesa mucho lo que suceda. Si nosotros no tuviéramos en cuenta todas las leyes y las normas que existen hasta este momento, nuestra sociedad, al no tener límites, estaría absolutamente desbordada. Es exactamente la realidad del pueblo de Israel en aquel entonces. Estaba sumergido en el pecado, y esto no solamente sucedió esta vez. Si ustedes se dan cuenta, el común denominador del pueblo de Israel era acercarse a Dios y apartarse de Dios, acercarse a Dios y alejarse de Dios. Temporadas donde estaba firme con el Señor en obediencia, y otras temporadas donde el pueblo de Israel volvía otra vez atrás. Y muy particularmente cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, comenzaba a vivir etapas de opresión y de mucha angustia. Porque todo lo que hagamos fuera de Dios se va a ver reflejado en opresión y en angustia. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Pero hay algo muy particular que pasó aquí, y es que una vez muere Josué, particularmente Josué no dejó a un sucesor. Y entonces, como no dejó ningún sucesor, entra la nueva generación que se olvidó de todo lo que hizo Dios con sus antepasados. Por eso es muy importante que nosotros como padres podamos reforzar en nuestros hijos, en esta generación siguiente, la palabra de Dios. Josué no tuvo aquí, y toda esa generación que entró nueva, entraron con nuevas ideas,
con nuevos pensamientos, con acciones, reformando por aquí, dañando por allí, y lo único que produjo fue un daño al pueblo de Israel que lo vimos reflejado más adelante, y de esto vamos a hablar. Dice la Biblia que desobedecieron a Dios cuando les dio a cada una de las tribus la orden de que tomaran la tierra, de que acabaran con los altares, y que eso incluía incluso asesinar y acabar con personas de ese pueblo. Esa fue la orden directa de Dios: acabar con los dioses, con los altares y con el pueblo en general. Pero algunas de las tribus de Israel decidieron habitar en ellas. No desterraron a las personas, no acabaron con los altares que estaban destinados a adorar a dioses ajenos, sino que se contaminaron con sus creencias también. Esto es súper delicado, esto es súper fuerte. El pueblo de Israel desobedece, no todas las tribus, pero algunas de esas tribus no acataron la orden de Dios. Debieron haber roto las relaciones totalmente con sus enemigos. La tarea que Dios les pidió era que despojaran, que destruyeran cualquier vestigio de idolatría que existiera en cada uno de estos pueblos, y que adoraran al Dios verdadero, que lo adoraran a Él. Pero no lo hicieron, al contrario, hicieron amistad con ellos. Y en el capítulo 2 el libro nos habla de la dependencia que el pueblo de Israel tenía hacia Josué y a los ancianos de esa anterior generación que fueron muriendo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en la historia Josué muere y aparentemente terminó todo lo que se había enseñado y todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque nunca Josué levantó una generación o a un sucesor que pudiera continuar con su legado. Por el contrario, terminaron más perdidos que antes. Más perdidos que antes. Y yo creo que una buena herencia es aquella que cuando el hombre perece, la fe no. ¿Tú quieres saber cuál es la herencia, o si has dejado una buena herencia a tus hijos o a tu familia o a la gente que te conoció? Yo sé cómo tú puedes comprobar eso, y lo puedes comprobar a través de tus padres mismos. ¿Te has puesto a pensar si tú sigues la misma fe de tus padres hoy? Una buena forma de identificar si tuviste o dejaste un buen legado es si tu familia sigue a Cristo. Ese debería ser el deseo de todos, ¿cierto? Que nuestra familia siga a Cristo. Pero en este caso, Josué muere y los otros se olvidaron de Dios. Una vez muere Josué, el pueblo se volvió a desordenar. Entonces los jueces fueron levantados para liderar adicionalmente a los israelitas en esos tiempos de mucha crisis y de mucha opresión. Esos jueces fueron levantados con un propósito, y no fueron levantados por el hombre, sino que fueron levantados por Dios. Pero acá me surge una inquietud. Si yo fuera Dios, y eso que estoy haciendo es muy atrevido al compararme con Dios, pero si yo fuera Dios y viera que mi pueblo me honra, pero que el día de mañana se olvida de mí, si yo fuera Dios y pudiera identificar eso en mi pueblo, yo creo que en la mentalidad mía, hace rato les hubiera mandado 3 rayos, 4 bombas Hiroshima, y hubiese exterminado a todo el mundo. Porque creo que en mi humanidad, en mis fuerzas, no podría soportar que mi propia gente me diera la espalda, aún en medio de mi fidelidad. Yo creo que hace rato les hubiera hecho un kamehameha y los extermino a todos, y tengo paz en mi corazón. Pero el corazón de Dios es muy distinto, es muy diferente. Dice la Biblia que en otros términos Dios no quiso defender más el pueblo de Israel, y sí hubo momentos de silencios de Dios.
Yo les quiero contar los propósitos por los cuales Dios levantó a los jueces, y esto nos va a ayudar a entender un poco más la realidad que tenemos hoy. Y la primera cosa por la cual Dios levantó a los jueces fue por sus ciclos de pecado y redención. Ciclos de pecado y redención. Pecado y redención, es decir, el pueblo caía en pecado, Dios lo redimía. Caía en pecado, Dios lo redimía. Se olvidaban de Dios, Dios volvía y los levantaba. Ese fue una de las razones por las cuales Dios levantó a los jueces. Y este libro describe un patrón repetitivo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía la tendencia a adoptar las creencias de otros pueblos, y como consecuencia Dios permite que sean oprimidos por estos mismos pueblos con los cuales ellos hicieron amistad. Pero en su aflicción los israelitas más adelante empiezan a clamar por ayuda, porque ese es la bendita manía del pueblo de Dios. Y es que pecamos, caemos, nos desordenamos y le decimos a Dios, después nos hablamos, voy a vivir la vida un ratico, y nos vamos. Pero cuando estamos sumergidos en el pecado, donde no tenemos salida y estamos oprimidos, estamos tristes, llevados, decimos, Padre, te necesitamos. Esa es la tendencia de nosotros los seres humanos y el pueblo en general. Ese era el patrón repetitivo que tenía el pueblo de Israel, y como consecuencia Dios permite que sean oprimidos por esos mismos pueblos con los cuales hicieron amistades, y terminan clamando, Padre, sin ti no podemos, mándanos un rey. Y esto me pone los nervios de punta, en serio. Cuando yo estaba estudiando eso, yo era como, ¿en serio? Así somos nosotros, así es el pueblo de Israel, así fue el pueblo de Israel, así seguimos siendo nosotros. Porque aquí hay dos cualidades que me impresionan mucho del Padre, del Creador, de nuestro Señor. Y una de esas cualidades es que Dios sí puede ser un Dios implacable con el pecado del pueblo. Es decir, Dios sí puede obrar y actuar cuando tú le das la espalda, y va a ser implacable, y va a tomar decisiones, y vas a tener que asumir consecuencias de tu pecado. Eso es un hecho. Pero también hay otra cualidad que me emociona y me enamora de Dios, y es que a pesar de ser un Dios implacable, también es un Dios misericordioso. Su misericordia no tiene límites, porque Él tomó una decisión de castigarlos, pero cuando escuchó el clamor de su pueblo, eso conmovió su corazón y les envió ayuda de nuevo. Y yo no quiero enseñarles un Dios castigador. Ustedes saben que no es, yo por lo menos no, yo no veo a mi Dios como un Dios castigador, pero sí lo veo como un Dios implacable, que tiene que obrar en justicia. Pero lo que la Biblia me dice es que ese Dios al cual tú y yo predicamos, ese que tú y yo conocemos, es un Dios implacable, de un carácter fuerte, justo, santo, sabio, inmutable, pero también un Dios misericordioso y un Dios paciente. Esa fue la primera cosa por la cual Dios levantó los jueces, por sus ciclos de pecado y redención. Y lo segundo, para proveer liderazgo y justicia. Es que aquí hay una cosa interesante, y los pueblos no pueden andar si no tienen liderazgo. Los pueblos no caminan bien si no tienen liderazgo. Debe existir el liderazgo para que la gente sepa para dónde va. Dios habla a través de líderes, de los pastores, de liderazgo como tal, de personas que Dios levanta en determinados momentos para decirle a otros, debes hacer esto, debes andar por aquí, vamos por este lado. Eso es lo que produce el liderazgo. Y durante esa época Israel no tenía un gobierno centralizado, no había un rey, no había dónde ir. Yo no sabían si yo voy a ir a la gobernación porque sé que allá está la persona que necesito. No había. Eso estaba desordenado. Otras naciones sí tenían, pero el pueblo de Israel no. Entonces los jueces actuaban como líderes temporales que guiaban al pueblo tanto en los asuntos militares como judiciales. Por eso se llaman jueces. Ellos se encargaban de mantener el orden y tal vez la unidad en el pueblo. La tercera cosa es para llamar al pueblo al corazón de Dios nuevamente. A través de los jueces Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia a su ley. Como les mencioné al principio,
aunque ellos no eran reconocidos por ser líderes fuertes espiritualmente hablando, sí cumplían una función que no solamente era militar y de orden judicial, sino también la gente los veía como figuras espirituales que trataban de llevar a Israel hacia abandonar la idolatría y a volverse al corazón de Dios. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver la dimensión del corazón de Dios en medio de esto, pero yo estoy tratando de ponerlos en un contexto, en ese momento, en ese entonces. Y es increíble cómo Dios actúa frente al pecado y la desobediencia del pueblo, de su iglesia, de su novia, de su gente. Dios levantó para ese tiempo, en ese periodo de tiempo, a 12 jueces. Algunos dicen que fueron 15. Yo en la palabra, entre estos capítulos, estudiando jueces, solo alcancé a estudiar 12. Y estos 12 jueces cumplieron una función particular. Algunos de ustedes los han escuchado, que fueron Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, que es muy conocida, Gedeón, Tola, Jair, que está por ahí, Jair también, Jefté, Ifsam, Elom, Abdón y por último él, Samson, que todos lo conocemos también por su fuerza, y de eso vamos a hablar después. Entonces, en ese lapso de los 300 y 350 años, pasaron 12 jueces que trataron de mantener el orden, que fueron enviados por Dios mismo, pero no pudieron lograrlo, tanto que el clamor del pueblo de Israel era pedir un Dios, un rey, porque ni con los mismos jueces el pueblo se volvió a encarrilar. Muy interesante todo lo que hicieron. Definitivamente era parte del plan de Dios que ellos vinieran, porque fueron levantados por él mismo, pero no pudieron. El pueblo de Israel tenía una terquedad tan enorme, un orgullo tan grande, que ni siquiera Dios mandándole a estos jueces pudieron tomar el orden. Por eso esta enseñanza la comencé con la historia de Pedro y el bosque prohibido, porque aún con las advertencias de nuestros propios padres, de los pastores, de la palabra, viendo lo que Dios ha hecho en nuestra propia familia, los milagros que hemos visto, cómo Dios ha ordenado nuestra casa, y nosotros terminamos adorando a otros dioses. Y de esto les he hablado mucho, porque me parece curioso que el ser humano todavía tenga la tendencia y la terquedad de no ordenar su vida cuando ya sabe cómo ordenarla. El pueblo de Israel sabía, porque vieron primero toda la historia del pueblo de Israel. Hasta este punto de los jueces, ya ellos deberían conocer todo lo que Dios hizo. Y uno, conociendo todo lo que Dios hizo, debería tener suficientes argumentos y razones para andar en rectitud, para andar con una vida ordenada. Entonces es importante que entendamos la posición que Dios tiene frente a nuestra desobediencia. Dios es un Dios implacable, también es misericordioso. Un Dios implacable y también un Dios misericordioso. Vamos a hablar de eso. Entonces, no puedes pedirle a Dios que te bendiga o que te vuelva un buen administrador de lo que tienes. Y creo que esto lo hemos hablado muchas veces, cuando malgastas la plata, cuando no eres un buen administrador, ¿cómo puedes pedirle a Dios que te dé riquezas cuando tú todavía no eres capaz de controlar tus impulsos y te metes en deudas y en deudas y en deudas? No puedes decirle y exigirle a Dios que te dé un buen esposo o una buena esposa cuando tu tendencia es a salir con hombres y mujeres que no tienen orden en su vida, que son mujeriegos y que no aman a Dios. Y quizá algunos están pidiendo a su esposa o su esposo en el lugar equivocado. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que traiga de nuevo a tu esposa o a tu esposo a la casa cuando tú ni siquiera quieres renunciar a tu orgullo? No puedes decirle a tus hijos que sean íntegros cuando tú no lo eres. Y eso es una ley de la vida. Tú necesitas volver a Dios. Todos necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver al corazón del Padre, a su raíz, a sus brazos. Iglesia, necesitamos volver al Padre. No podemos seguir viviendo este círculo en esta vida como la estamos viviendo, pecando
y olvidándonos de Dios cuando hemos visto su mano poderosa, como hemos visto su misericordia renovada todos los días. Necesitamos volver a Dios, llevar a nuestras familias al Padre, porque aunque sabemos que Dios es un Dios implacable, que quizá no nos va a eximir y no va a omitir las consecuencias de nuestro pecado en nuestra vida, también tiene un corazón misericordioso que es capaz de levantarnos de la miseria y de donde el mundo no nos puede levantar. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. En el capítulo 2, en el versículo 18 de Jueces, si puedes ir conmigo allá, corrobora una vez más lo que Dios es, lo que Dios hace con un corazón que es desobediente. Miren lo que dice, capítulo 2, el versículo 18 del libro de Jueces. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez. Es decir, su poder estaba con este hombre, su respaldo estaba con este hombre, su autoridad estaba con este hombre, y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida que ese juez existía. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Esto es lo que me vuela la cabeza de Dios. Estamos hablando de un Dios que está viendo a su pueblo caer en pecado y que está adorando a otros dioses que no es Él. Pero aún así, cuando Él dice la palabra que veía a su pueblo sobrecargado de opresión y de sufrimiento, y por esa razón decidió, movido a compasión, levantar unos jueces para que le ayudaran al pueblo de Israel a salir de ahí. Eso es lo que me revienta la cabeza, de ver un Dios tan bueno, que a pesar de la infidelidad del hombre sigue siendo tan fiel, tan puro, tan amoroso. Y me puse a pensar en todas mis infidelidades hacia Él, todo lo que he actuado durante toda mi vida, como muchas veces vi que Él me guiaba por un camino y yo me fui yendo por otro. Y aún así Dios es tan fiel y permaneció hasta el final de los tiempos, hasta el final de este tiempo, hasta donde me ha traído. Y mírese ahora donde usted está. Mire donde tiene su vida, su familia, porque la fidelidad de Dios no ha cambiado con usted. Él ha continuado bendiciéndolo, levantándolo, y a pesar de todo aquí estás, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios implacable pero misericordioso. Y aquí quiero enseñarles varias cosas para ir finalizando, y es: ¿cómo puedes tú aplicar el capítulo 1 y 2 de Jueces a tu propia vida? ¿Cómo podrías? Porque algunos están tal vez confundidos y bueno, listo, ya entiendo, ok, sé que el pueblo de Israel era un pueblo ingrato, volvía otra vez a su pecado y de repente volvía otra vez a Dios. Sí, listo, ok, lo entiendo, pero ok, ¿yo qué tengo que ver en esa historia? Pues te voy a enseñar eso. Lo primero que tú tienes que saber es que tú no puedes tener, esto se los enseñé alguna vez, no puedes tener una obediencia a medias. Debes tener una obediencia completa al Señor. Y ahí se aplica Jueces a tu vida. Esta historia de Jueces destaca la importancia de la obediencia completa a las instrucciones de Dios. Dios nunca le pidió al ser humano, y escuchen esto, Dios nunca le pidió al ser humano: le voy a pedir un favor, Natalie, me va a obedecer, pero a medias, hágale pues, yo le voy a dar hay un poquito. Uy, el pastor Juan contó una historia, no sé si ustedes se acuerdan, de un hombre. Yo no estoy muy contexto, no me recuerdo muy bien, pero el punto fue que un hombre le dijo a esta mujer: te amo. No recuerdo muy bien, voy a tratar de parafrasearlo. Te amo y quiero entregártelo todo, tú eres lo mejor que me ha pasado. No sé cuántos de ustedes cuando están conquistando a la chica se ponen así todos románticos. Por lo menos yo cuando estaba conquistando a mi esposa, yo le decía: tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y uno se pone tan romántico. Este hombre le estaba diciendo: sabes, tú eres lo mejor que me ha pasado, quiero darlo todo por ti, todo lo que tú quieras yo te lo voy a dar, todo, absolutamente todo. Y
adelantándome la historia, esta mujer un día le dice: ok, no, me siento muy amada, gracias, pero solo te quiero pedir una cosa y te lo voy a entregar todo a ti también. Permíteme tener solamente de los 365 días del año, 364 para ti y un día para otro hombre. Y él le dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo que un día para otro hombre? Bueno, por lo menos dame un día para yo compartir con otro hombre, porque también, claro, yo te amo, pero lo que me dan otros hombres me importa mucho. No, pero ¿cómo que un día? Bueno, dame 20 minutos, por lo menos 20 minutos para estar con este hombre. Dice la historia que finalmente este hombre desertó y siguieron caminos diferentes. Esa historia yo no la recordaba, pero es muy linda. Y la verdad es que esto es como que Dios no quiere compartirte. Dios quiere que seas de Él. Y en ese mismo orden, Dios no te pide que obedezcas a medias. Dios desea que sea completo. No es como que un día tú le dijiste: Dios, ¿sabes una cosa? Yo estoy seguro que tú me pediste que tratara bien a mi esposa, Señor. Déjame tratarla unos 2 días mal para yo desahogarme y quitarme todo esto que siento, Señor. Eso no es como que funciona así. Es: o la tratas bien y la honras, o no la trates bien y no la honres. Pero Dios no te va a pedir una obediencia parcial. En esta vida yo creo que Dios a cada uno le ha pedido algo. No sé Dios que te haya pedido, no sé Dios que te haya dicho, que te haya direccionado, pero Dios a cada uno en algún punto le ha pedido algo. La pregunta es: ¿tú obedeciste a eso que Dios te pidió? ¿Ya obedeciste a eso? O como esta mujer le dijiste: Señor, 8 días voy a obedecer, el resto me voy a tirar unas canitas al aire. Por ejemplo, si para Dios no es agradable el chisme, y porque obviamente se sabe que el chisme y los comentarios y todo esto destruyen relaciones y destruyen familias y iglesias y grupos de trabajo, etcétera, entonces, ¿por qué hablas chismes? Si para Dios no es agradable el robo, entonces ¿por qué robas? Si Dios te pide que te cases con un yugo igual, ¿por qué te casas con una persona que ama el mundo? Esto puede ser un poco incómodo, pero es la Biblia, es la palabra de Dios la que habla. Si Dios te pide que no ames el dinero, ¿por qué pones tu confianza y tu voluntad y tu vida en el dinero? ¿Por qué no puedes vivir sin él? Y así como hay 1000 ejemplos. Y yo creo que la obediencia a Dios abre las puertas a la bendición. Estoy seguro de eso. Y una vida, digamos que cuando tú decides obedecerle a Dios, hay una vida que está cubierta por la mano de Dios, que está protegida por la mano de Dios, por el mismo Señor, porque es como Dios diciendo: tú me honras. Y Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? La otra cosa que tú puedes aplicar a tu vida, la primera entonces es una obediencia completa, y aquí se cumple Jueces en tu vida. Lo segundo es evitar el compromiso con el mundo. Les voy a explicar un poquito más de eso. La coexistencia del pueblo de Israel con los cananeos, que eran aquellos pueblos que ellos fueron llamados a conquistar, le produjo un daño a Israel, que fue hacer amistad con ellos y que finalmente terminaron adorando a sus mismos dioses. Eso es lo que produce la coexistencia entre el mundo y lo que tú tienes de Dios. No, ¿sabe qué, mami? Por ejemplo, cuando tú estás con tu esposa, ¿no? Con los que son casados, que tú le dices a tu esposa es que mami, no, me voy a tomar unas cervecitas, pero breve. Pero amor, pero tú eres un hombre de Dios, ¿tú cómo vas a ir a sentarte en la misma esquina como vas? No, pero es que yo ya soy de Dios, yo estoy seguro de quién soy. No, yo voy, me siento allá y me parcho 2 politas, eso no hace nada. Esa es la tendencia de nosotros. Pero todos sabemos
que por más seguro que tú estés, nadie está tan seguro como para no volver a retroceder. Por eso tu amistad con el mundo tiene que tener límites. Como dice Pablo, pues acá en este mundo estamos, desaparecernos imposible. Vamos sí o sí a tener que ver con el mundo. Pero una cosa es que tú estés en el mundo y otra cosa es que vivas como el mundo. Son dos cosas muy distintas. Tú puedes estar en el mundo y tener lineamientos claros que no van a interrumpir tu relación con el Señor y no van a dañar lo que tú ya tienes con Cristo. El problema es que el mundo y la gente del común te dicen: eso me parece muy exagerado. Eso es típico de las iglesias tradicionales, que a usted no le dicen: no haga esto, no haga esto, no haga lo otro. Y entonces, ¿por qué no? Rebélese, haga usted, diga lo que diga, actúe como sea, como usted es. Pero todos sabemos que no funciona así. La amistad con el mundo, sí o sí, de alguna u otra forma, te empieza a untar, te empiezas a involucrar. Y el día de mañana te das cuenta que te pareces más al mundo que a Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya experimentaron esto. Evita eso, porque muy probablemente quien tiene una amistad profunda con el mundo va a terminar adorando lo que el mundo adora, a sus mismos dioses. Es más, hay cristianos que hablan todavía como habla la gente que no tiene a Dios, porque lo único que conoce es eso, su relación con el mundo. Entonces, si una persona dice, y voy a colocar un ejemplo aquí muy vago, pero que es importante. Hay personas que cuando, por ejemplo, muere un pariente, todo el mundo en general dice: ay, pero está mejor donde está, ya él está con Dios. ¿Sí o no? Y el común uno dice: ah, si ella lo dijo, es así. Pero todos sabemos que no es así. Esa persona no está con Dios todavía. Eso es lo que decimos para que la gente se sienta bien en un momento de aflicción. Pero no es así. Terminamos hablando y pensando y actuando y hacemos todo lo que el mundo hace, porque así es, el mundo lo hace. Pero ¿qué hace la gente de Cristo? ¿Qué hace la gente que tiene la palabra implantada en su mente, en su corazón, en su vida? ¿Qué es lo que hace una persona que ama profundamente a Cristo? ¿Qué hace? Una persona que tiene a Cristo actúa de manera distinta, vive de manera diferente, tiene hábitos distintos, piensa de manera diferente, porque ahora dice la palabra que ya tú no tienes tu mente, tienes la mente de Cristo. Ahora hay cosas distintas en tu pensamiento, en tus propósitos. Ya tus planes no están cimentados en la riqueza, tus planes están cimentados en la eternidad. Ya todo es diferente, todo es distinto. Entonces tienes que evitar el compromiso con el mundo. El único compromiso que el ser humano, que los hijos de Dios deben tener con el mundo, es el compromiso de predicar la palabra de Dios para que la gente se transforme y conozcan a Cristo. Y tercero, debes hacer lo posible por transmitir tu fe a las siguientes generaciones. Es por eso lo importante de tener la escuela de generaciones, de kids, de los niños. Porque estos chicos, aunque ustedes quizá no sé cuántos papás, sus hijos llegan a la casa y les dicen: mami, aprendí esto hoy. Y eso es como que Dios mismo les está implantando en su corazón su palabra, para que algún día ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda, y su corazón sea guardado sobre cualquier cosa y puedan permanecer en Cristo. Pero es necesario que nosotros como adultos, como conocedores de su palabra, podamos transmitir nuestra fe, esa fe que ya conocemos, a las generaciones. Todo padre, ustedes padres que están aquí, y yo sé que están haciendo un buen trabajo, deben continuar cultivando la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Hay hijos en familias que jamás han escuchado que sus padres digan o mencionen el nombre de Jesús, y eso es muy triste, porque desde nosotros es donde debe salir la mayor educación espiritual que el mundo no puede ofrecer, pero nosotros sí, desde la iglesia sí podemos hacerlo.
Es necesario que tú sigas hacia él, porque si no, va a suceder exactamente lo que pasó cuando Josué murió, que esta nueva generación se olvidó de lo que Dios había hecho y terminó haciendo amistad con dioses ajenos. Se olvidaron de todo, le dieron la espalda a Dios. Por eso no pierdas oportunidad. Cada vez que tú veas a tus hijos, enséñales la palabra con amor, con sabiduría, con paciencia, pero persevera en esto y no fallezcas cuando no veas el fruto en tus hijos. Si no ves el fruto, lo verás, pero tienes que perseverar siempre inculcándole la palabra de Dios a tus hijos, y no importa si ya están grandes y no viven contigo. Tú no dejas de ser un hombre de Dios, tú no dejas de ser un sacerdote, tú sigues siendo un hombre de Dios que tiene su palabra implantada, la palabra de Dios implantada, y que ellos seguirán viendo al Dios vivo en tu vida. Eso no termina. Entonces no basta solamente con decirle a nuestros hijos también, sino que también es necesario mostrarles con hechos a nuestros hijos de que el Dios que nosotros seguimos es un Dios verdadero, es un Dios real, que no es un Dios mitológico ni ideológico. Ahí les dejo el reto a todos ustedes como papás. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Cami, Caro y con todo el equipo de niños, es precisamente que nosotros, y yo no sé si algún día hablamos de esto, pero nosotros no entretenemos a sus hijos, ni somos una guardería para sus hijos. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios en la iglesia, y por supuesto nos valemos de espacios como estos para que ellos puedan estar apartados de nosotros, ellos puedan recibir a la manera de los niños y nosotros a la manera de nosotros. Pero les enseñamos a ellos que crezcan en eso. Algún día, y para algunos de ustedes puede ser algo increíble, pero algún día varios de esos chicos que están ahí serán los bateristas, los predicadores, los tecladistas, los que enseñan en Somos. Algún día esos chicos son los que van a crecer y van a ser los que nos van a suceder a nosotros, ¿cierto? Pero es necesario que desde hoy, si no lo has hecho, puedas volver otra vez a ese camino y poder enseñarle a esa generación la palabra de Dios. Cuarto, debes saber que la desobediencia sí trae consecuencias. Esto también lo habíamos hablado hace un tiempo, porque no puedes olvidarte de que toda acción tiene una reacción. Todo lo que tú hagas hoy, pues va a reaccionar en el futuro. Un ejemplo, por ejemplo, yo voy a colocarles un ejemplo vago. Cuando tú le eres infiel a tu esposa, eso trae unas consecuencias. Y trae unas consecuencias ¿con quiénes? Primero, contigo mismo, porque esto te destruye. Segundo, con tu esposa o tu esposo, porque le hiciste un daño que es incalculable. Tercero, tus hijos sufren las consecuencias del daño hecho por ti. Y después de ahí, toda la gente que hace parte de tu círculo cercano. Eso es lo que uno cree, que cuando uno desobedece a Dios no va a afectar tanto, pero incluso la desobediencia a Dios afecta a generaciones. No podemos olvidarnos entonces de que toda acción tiene una reacción. Todo lo que hagas que deshonre a Dios traerá una consecuencia. Todo. Y esas consecuencias muchas veces no se van a ir de tu vida. Yo tuve la tendencia de decir en algún momento: Señor, líbrame de las consecuencias, Señor, porque ya sé lo que se me viene. Pero no es así como funciona. Todo lo que tú hagas lo vas a tener que asumir como ser responsable y maduro que ha creado Dios. Todo. Nunca podrás huir de eso. Eso fue exactamente lo que le pasó a Job cuando desobedeció a Dios, cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, pero su corazón lo guió hacia otro lado. Y las consecuencias de eso fueron haber sido tragado por la ballena y haber estado ahí varias noches sufriendo, padeciendo, para luego clamarle a Dios. Todas las consecuencias vienen cuando tú desobedeces a Dios. Estás a tiempo.
Estás a tiempo. Todavía tienes tiempo de volver a ordenarte, volver a mirar al Señor, de tomar buenas decisiones, de ser sabio, de honrar a Dios con tus actos, pero también de honrarlo en público, donde estés, de no avergonzarte porque eres cristiano. Que el mundo sepa que tú eres hijo de Dios y que lo honras, que no tienes temor de ser tachado, que en tu casa lo honras, orando en familia, predicando la palabra dentro de tu familia, dentro de tu casa, levantando altares de adoración dentro de tu casa, en las casas, en los barrios. Estás a tiempo. Quinto y último, con esto termino, y esto lo puedes aplicar también a tu vida, y aquí se aplica también, jueces, nuevamente. Arrepiéntete y sé restaurado. Arrepiéntete y sé restaurado. Porque a pesar de nuestra infidelidad con Dios, que es mucha, cuando los israelitas clamaban a Dios, Él les enviaba jueces, vuelvo y repito, para liberarlos. ¿Qué razón tenía Dios de ver un pueblo ingrato y tener que levantar de nuevo gente para que los ayudara? ¿Qué razón tenía Dios? ¿Por qué Dios actúa así? Dios no tiene la necesidad de bendecirte. Dios no tiene la necesidad. Él no está obligado a levantarte. Él no está obligado a hacerte una buena persona. Él no está obligado a hacerte testimonio para otros. Él no está obligado a ver que cuando tú eres infiel, Él levantarse en su fidelidad. Él no está obligado a esto, pero aún así lo hace. Y es aquí donde quiero centrar mis fuerzas para terminar, porque yo no quiero que la iglesia perezca. Yo no quiero que ninguno de ustedes perezca y muera espiritualmente por haberle dado la espalda a Dios. Yo lo que deseo en esta hora, y sé que es el corazón de Dios, es que cada uno pueda entender que Dios los ama a pesar de su infidelidad, pero que es necesario que te apartes de todo lo que te daña, de todo lo que no honra a Dios, de todo lo que no honra a su iglesia, para que lo honres a Él. Es necesario que le des la espalda al mundo. Es necesario que hoy digas: Padre Santo, yo te pertenezco a ti. Yo no soy, nadie más es mi dueño, solamente tú. A ti honro, a ti sirvo, Señor, no a nadie más. Él permanece siendo fiel, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Él no se puede abstener a eso. Él no puede decirte: no te voy a bendecir. No, él no es, Dios se siente capacitado para eso. Aunque el hombre permanezca fiel, Dios siempre será fiel. Entonces recuerda, toda acción tiene una reacción, y muy probablemente Dios va a ser implacable con muchas áreas de tu vida, pero también Dios es un Dios misericordioso, que te ama, que te espera, que te abraza, te restaura y te da propósito. Debes arrepentirte y volver tu mirada a Dios, y Dios mismo pondrá su corazón por delante de tu desobediencia. Pero necesitas ponerte de pie, y vamos a hacerlo. Pongámonos de pie. Y esto es lo que estaba sintiendo para esta mañana. Era Dios diciéndome: yo voy a guiar a mi iglesia a un arrepentimiento genuino, porque hay muchos pecados que hemos cometido como iglesia, personales, sí, pero hay muchos pecados que hemos hecho como iglesia también. Hay muchos pecados que hemos cometido como pueblo y que hemos omitido mil cosas. Y siento que esta es la mañana donde como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos levantarnos para decirle al Señor: Padre, hemos pecado contra ti, pero hoy nos arrepentimos de corazón. Hoy clamamos a ti. Y aunque ya te tenemos como Rey, Señor, ya no es como el pueblo de Israel clamando por un Salvador.
Ahora lo tenemos, te tenemos a ti, Señor. Pero no queremos pecar más contra ti. Ahora queremos apartarnos, santificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, la universidad, todo donde emprendemos. Queremos entregarlo a ti, Señor, que tú santifiques todo lo que hacemos, nuestras manos, nuestros pensamientos, todo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, absolutamente todo, Señor. Apártalos, sepáralos, Señor, santifícalo, bendito Dios. Gracias, Padre, y te honramos hoy con nuestros labios, con nuestra adoración.